Despejar algunas dudas que, como bien decían ustedes, se dan todos los días. No en el grado de Paloma, de violencia que estamos viendo, verbal por lo menos, que vimos recién. Pero sí, claramente, que se da la cuestión de los cortes. Hoy por hoy, ¿se puede cortar o no el gas? Bueno, el servicio de gas no se puede cortar. Ajá. Hasta ahora sí se le tenía que avisar 2 veces previamente. Tenía que ser incluso una carta notificada. Pero recordemos que la semana pasada el Juzgado Federal de Dolores, a cargo del juez Alejandro Ramos Padilla, dictaminó que durante 3 meses, durante 90 días, no puede haber ningún tipo de corte en el suministro de gas por falta de pago. Esto es producto de que una asociación de defensa del consumidor hizo un reclamo judicial, presentó un amparo para suspender los últimos aumentos, retrotraer la tarifa al año pasado, y el juez dijo que hasta que no se pueda dilucidar sobre el fondo de la cuestión, sobre si es constitucional o no subir la tarifa de gas, no se puede cortar el gas por falta de pago por 3 meses. Con lo cual, este corte que estamos viendo en pantalla no debería haber sucedido. Claro, ¿cómo tengo que actuar en caso de que de golpe me encuentre con ese cepo que te colocan cuando te cortan el gas? Un cepo rojo, ¿no? Un momento bastante violento. Sí, sí, más con las bajas temperaturas que están comenzando, con lo cual el gas se vuelve un servicio, te diría, casi básico para la subsistencia. Paloma, una pregunta para que la gente que nos está viendo entienda. Hay un primer vencimiento, la factura, hay un segundo vencimiento y después hay estos 2 avisos antes de que llegue el corte. ¿Qué plazo transcurre más o menos entre el primer vencimiento y esos 2 avisos que te van a cortar el gas y no pagas? Vos tenés que haber acumulado 2 meses de deuda, o sea, tenés que no haber pagado el servicio durante 2 meses. Después, desde el primer vencimiento, te tienen que avisar con una notificación a tu domicilio en el lapso de 2 o 3 semanas y acto seguido te tienen que notificar nuevamente. Si vos después de esa última notificación no pagás, ahí la empresa de gas y de electricidad ya está en condiciones de cortar el servicio. La de agua no. La agua no te puede cortar nunca por más que no pagues. Digo, en definitiva se van como 3 meses más o menos, desde que dejaste de pagar hasta el corte efectivo más o menos. Sí, exactamente, pero la verdad es que con las últimas actualizaciones de los servicios públicos, de hecho recordemos que el gas este invierno lo vamos a estar pagando el doble de lo que lo pagamos el año pasado, con salarios que muchas veces aumentaron por debajo de la inflación. La verdad es que para muchas familias se les está haciendo dificultoso pagar la tarifa. Y vuelvo a la primera pregunta, ante la situación esta ya planteada por el juzgado de Dolores, ¿cómo tengo que actuar en el caso de que me vengan a cortar el gas? Bueno, en este caso habría que recurrir al organismo interventor, que es el Energas. Es el organismo estatal encargado de controlar a las empresas gasíferas. Si el Energas no me da respuesta o me da una respuesta que demora, que no es satisfactoria, ya puedo recurrir a defensa del consumidor. Pasa que lo que se espera en estos casos es que se actúe con celeridad, porque justamente el gas no es un servicio por el cual uno debiese pasar mucho tiempo sin tenerlo. ¿Y en el caso de la luz? En el caso de la luz es exactamente igual. Lamentablemente sí se puede cortar, pero ante un corte injustificado, sí, lo mismo se tiene que recurrir al ENRE o a defensa del consumidor. Está pasando mucho con la electricidad, que están llegando facturas demasiado altas, que muchas veces está mal facturado. Recordemos que el servicio subió, por supuesto, subió casi 26 veces en 3 años. Pero la verdad es que a veces cuando está mal facturado, cuando me llega 75% más de lo que me suele llegar normalmente, ahí ya se presume que está hecha mal la cuenta y puedo pedir una revisión gratuita. Está bueno ese dato. La primera revisión es gratuita. La segunda revisión, no. La tercera directamente es trasladar el medidor al laboratorio. Si el cliente tenía razón, no abona un peso. Ahora, si la empresa tenía razón y está bien medido, el cliente tiene que abonar un poco. Vos aportaste algunos datos que ya vamos a ver acá. A ver. Cliente chico R1, residencial 1 quiere decir esto, ¿no? Estamos hablando de los clientes domiciliarios que somos todos nosotros, ¿no? Sí, estamos hablando de un domicilio normal. De hecho, la gran mayoría de los clientes de Capital Federal son domicilios pequeños. Ajá. Que consume hasta 500 metros cúbicos año. Exactamente. Bien. Este es el consumo promedio. ¿Esto de qué mes es este? ¿De abril? Digamos. Estos sí, son datos del mes de abril que brindó, son datos oficiales que brindó la misma empresa. Estamos hablando de un consumo que era de 127 promedio a fines del 2017 y que ahora con los últimos aumentos del mes de abril se fue a 290 y estamos pesos. Hablando mensual cuando la factura, bueno, en realidad la puedes pagar bimestral, pero te llega por mes. Exactamente, sí, 290 pesos por mes. Bien, vamos a pasar otro cliente, acá un R22. ¿Cuáles serían los R22? R22 estamos hablando de una casa chica, estamos hablando de un departamento de 4 ambientes, quizás donde viven 2 adultos y 2 menores. Estamos hablando de un consumo mediano. Digamos. Familia tipo. Hasta 800 metros cúbicos al año y el consumo promedio de 700 pesos también mensual. Sí, 700 pesos por mes para gas. A esto puede sumar electricidad, agua, expensas, alquiler. Claro, estamos todo hablando va sumando. Estamos hablando de gas. Y este es el dato que dábamos antes también con el otro ejemplo, ¿no? 309 pesos consumo promedio en 2017. Así es. Se fue a más del doble. Exactamente, en este caso se va a más del doble. Claro, a más del doble. Y pasamos a uno más, a ver.
R32, ¿acá de qué estamos hablando? Ya, Estamos hablando de Paloma? una casa muy grande, estamos Sí. hablando de una casa con muchos ambientes, donde vive quizás más de una familia, o por qué no una familia que tiene mucho espacio libre y mucho espacio deshabitado. Estamos hablando quizás de una pileta que se calienta con calefacción a gas. Estamos hablando de un consumo muy, muy grande. Claro, consumo promedio 1.500 pesos y 738 pesos consumo promedio en 2017. Esto es lo que te decía, este invierno vos tenés que calcular de agarrar tu factura del invierno Sí. pasado, multiplicarla por 2 y eso es lo que vas a estar pagando. Ujú. ¿Hay algunos beneficios si llego a consumir menos? Sí, si consumís un 15% menos, puedes llegar a aspirar a descuentos en la factura. Depende qué tipo de usuario seas, tipo de número más grande o más pequeño, puede ser un descuento de entre el 30 o el 15% de la factura. No son muy significativos, pero a esta altura todo suma. ¿Y algún Ahora- tip? Sí, sí. Sobre eso, sobre los Dale. premios y castigos. Si consumís menos, puedes tener un descuento. Si consumo 1 metro cúbico más, ¿tengo algún castigo? No, no, no. ¿No? No. O sea, que el año pasado estoy hablando, que la misma factura que el año pasado. Pues está esa cosa. Si consumís menos que el año pasado, podés tener premio, ¿viste? Entonces estás apagando un poquito la estufa. Pues sí, Si el año pasado no la me dejaba están prendida todo el contando día, la el otra piloto, mitad. no dejo el piloto. Esa es una. Sí. Y si te pasas, decís, si me paso del año pasado... No, mira, si te pasás del año pasado no pasa nada. Ok. Pero atención a esto, porque los R's con los números no son arbitrarios, sino que está catalogando qué tipo de usuarios somos. Cuando el número es más grande es que vos consumís más gas. Ahora, no todos pagamos el mismo precio del gas. Los que consumen menos, los R1, los R2, pagan un precio por la unidad, por el metro de cúbico de gas consumido, Ajá. más barato que los, por ejemplo, R32. De esa manera, cuanto vos más consumís, no solo pagás más porque estás consumiendo más, sino porque la unidad de medida de cada gas que vos estás consumiendo es más digamos caro. que es un castigo al consumo, en definitiva. Claro, entonces si vos te consumís un poco más, cual- no vas a pagar más, pero si te pasás de categoría vas a pagar muchísimo más. Ah, y el paso de categoría lo da la cantidad de consumo. consumo. No El los met- metros cuadrados de la casa. El ni metro nada. cúbico. No, La metro cantidad cúbico. de gas Los que metros vos- cúbicos que gasta. El metro Exactamente. cúbico. Buen dato. Exacto. Y podés quizás bajar también de R32 pasar a R22. Puede Sí, pasar sería eso, lo ideal, claro, vas a sería- pagar muchísimo menos. Claro. Bueno, tarifas de luz, otro tema que también preocupa. Bueno, usuarios pequeñas demandas, T1, ¿qué vendría a ser esto? Este vendría a ser un residencial 1 también. Sí. Son usuarios que consumen poco gas. Estamos hablando quizás de una pareja que vive sola o que tienen quizás un hijo pero que no consume mucho. Estamos hablando de viviendas pequeñas, 2 ambientes de la capital federal. La mayoría en la ciudad de Buenos Aires. La por mayoría en la ejemplo, capital de Buenos también, Aires ¿no? son R1 o R2. Claro. Y usuarios grandes de demandas T2, estamos hablando ya. Y ahí supongo que estaríamos hablando Claro. de usuarios que ya consumen mayor volumen. Bueno, por eso decíamos que el 40% de la ciudad de Buenos Aires gasta entre 500 y 650 pesos, ¿es así Sí, esto? por mes, exactamente. Ajá. Sí, estos son datos también que brindó el mismo gobierno de la Argentina y que habla cuando nos dice cuánto está gastando un poco para Sí. hacer más pequeño el impacto. La verdad es que la tarifa de luz sigue siendo bastante desigual entre las provincias. Por ejemplo, Sí, claro, hasta bueno, el día ese de es hoy, otro tema, ¿no? para que se den una idea, en Capital Federal Sí. subió un 1.260% desde que empezó la Sí. suba. Es la que más subió porcentualmente, pero sin embargo seguimos pagando unas tarifas más baratas de todo el país. Claro. Provincias como Córdoba, provincias, por ejemplo, todo el noroeste argentino paga tarifas de electricidad mucho más caras. Sí, Santa Fe también, claro. Tenemos a propósito el dato que tiene que ver con lo que vos decías recién, Paloma. Mirá, Argentina, consumo comparado de gas con otros países vecinos, 122 metros cúbicos. Mirá Uruguay, 70 metros cúbicos y Chile, 67 metros cúbicos. ¿Somos realmente gastadores? No, yo no concuerdo con esa hipótesis Ajá. de que somos gastadores. Primero, el gas hay que tener en cuenta que Uruguay tiene un clima muchísimo más templado del que tiene la Argentina. Si acá estamos hablando de un promedio de todo el país, estamos incluyendo, por ejemplo, a la Patagonia, la Claro. zona sur de la provincia de Buenos Aires, incluso también al norte argentino, donde los inviernos son muy extremos y en ese caso es saludable que el Claro. consumo de gas sea más intensivo. Además, Uruguay y Chile tienen poco gas doméstico, usan mucho más garrafa, que es algo que en la Argentina lamentablemente se usa. Tenemos 4,5 millones de usuarios que usan garrafa, porque su provincia no tiene red doméstica de gas o porque la tiene pero no tienen la plata suficiente para conectarse porque son hogares de bajos Claro. ingresos. Entonces la verdad que esta comparación es un poco forzada. No estás Sí- tan de acuerdo cuando nos dicen, incluso el presidente de la Nación lo dice, ¿no? Sí Somos gastadores. Sí concuerdo igualmente que la Argentina, el sistema de tener tarifas muy subsidiadas, Sí. muchas veces eso no venía acompañado por una verdadera enseñanza a la población Ajá. de cómo había que cuidar Claro. El los servicios consumo públicos, responsable. servicios naturales, que además son no renovables, son agotables y tienen impacto en la naturaleza. Acá tenemos eso luz. sí hay que educar. Acá tenemos luz. Sí. Para la luz lo mismo que para el gas. Mira Argentina, 345 kilowatt mes, Uruguay 227 y Chile 166. Sí, acá vemos de nuevo que la Argentina consume más.
de nuevo, hay que respetar las diferencias geográficas, hay que tenerlas en cuenta, pero sin embargo es verdad que esos países tienen muchísima más conciencia de un consumo sustentable y medido que en la Argentina lamentablemente no tenemos. Ahora con el garrotazo de los precios lo estamos empezando a aprender, pero sería bueno que no venga solo porque la billetera no alcanza, sino porque realmente hay campañas de incentivo y de enseñanza al público para un uso sustentable. Claro. Bueno, y acá tenemos factura promedio de luz en dólares, está, ¿no? Para compararlo con los otros países. Argentina, $33, Chile, $47, Uruguay, $59. ¿Seguimos siendo, a pesar de los aumentos, los más baratos? Sí, Argentina sigue teniendo unas tarifas de servicios públicos más baratas de la región. De nuevo, acá lo que siempre hay que comparar también es cuál es el salario promedio. En estos casos, los salarios promedios no son tan disímiles, también hay que decirlo, pero lo que hay que tener en cuenta es cuánto representa el gasto de servicios públicos de la billetera, de lo que cobran los argentinos. Hace poco salió un estudio que decía que hasta el 20% del salario de los hogares de menos recursos se iba gas, luz, agua y transporte. Pensá que eso tenés que sumarle que el 40% también en promedio del salario se va al alquiler, un 10% a la prepaga, los que tengan colegio privado. Hay que hacer un estudio más completo que incluya realmente no solo cuánto hay que pagar y cuánto vale, que es correcto, sino también cuánto podemos pagar. Bien, precio por metro cúbico en el caso del gas, Argentina 8,2 pesos, Uruguay 19,2, Chile 24,1. Exactamente. Bueno, Argentina es un país que produce gas, con lo cual también tiene sentido que sea más barato. Claro. Bien, Paloma, una pregunta te hago. Para pasar de T2 a T1, ¿hay que hacer alguna gestión? Hay que consumir menos. Siempre para reducir la categoría hay que consumir menos. Está bien. ¿Pero te pasa automáticamente o tenés que hacer algún No, es automático. Es automático. De hecho, se recategoriza. Si bien es un cálculo que se hace en base anual, uno puede cambiar de categoría de mes a mes. Por eso a veces quizás yo venía gastando siempre lo mismo y un mes me llega una bestialidad en la factura. Muchas veces está explicado porque me cambié de categoría de usuario. Buenísimo, Paloma. Muchas gracias.